¿Qué tal el calor? Horrible, ¿no? ¿Qué me estoy asando? ¿Qué salón sienten menos caluroso? ¿Este o el de allá? O igual, es lo mismo. ¿Este? Menos. En el de allá. A la próxima, aunque nos manden aquí, dicen, no, nos vamos para allá. Me intento, para que no les aparezca el letrerito del Zoom, a ver si puedo. Porque no sé por qué no puedo. Si no voy a poder, entonces pues. Ay, ¿será que lo logré? Creo que sí. Nada más déjenme, les comparto acá la pantalla. Ay, no, es que se puso una diapositiva muy. Listo, vamos a comenzar ahora sí con la materia de textos y ediciones del mundo. La semana pasada vimos, o hicimos para algunos un repaso de las intenciones comunicativas, porque antes de ver los tipos de texto que vamos a ver en esta materia, pues es bien importante considerar que todo autor escribe con una intención, con un propósito y que a mí como lector me corresponde identificar ese objetivo o ese propósito que tiene el autor, ajá, porque al final de cuentas me va a ayudar a interpretar la lectura. El yo ser consciente que no es lo mismo cuando se me quiere contar una historia que cuando me quieren convencer de algo. Y también vimos las funciones del lenguaje, ¿cierto? Que si la emotiva, que es cuando expresamos nuestras emociones, la poética, cuando embellecemos al lenguaje, la referencial, cuando tendemos a explicar algo, la fática, que son estas frases que dan inicio a una conversación o que ponen en contacto a nuestros dos participantes. Y entonces una vez que conocemos como estas características que pueden tener cualquier texto, pues ahora sí, creo que ya medio habíamos empezado a ver al texto narrativo. Entonces acuérdense que en esta materia específicamente vamos a trabajar con textos literarios, con la literatura. Entonces ya en otras, algunos de ustedes ya han visto que es el texto científico, el texto de tipo escolar, que si el boletín, todos esos. Ahora nos vamos a concentrar en los textos literarios y veamos que el texto narrativo es aquel donde se me cuenta una historia
y que me va a dar respuesta a quién, cuándo, dónde, qué. Y me tengo que cuestionar quién me está contando la historia. Y entonces vamos a tener la presencia de 4 elementos: narrador, acción, personajes y cronotopo. Entonces, para retomar un poquito en donde nos habíamos quedado la clase pasada, narrador, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero pues es quien me narra la historia, ¿no? Quien me la está contando. Acción, pues son esto que va sucediendo durante la historia, porque si no, entonces no tengo nada. Si yo, supongamos, ayer no hice nada y me quedé acostada en mi cama, me quedé dormida a las 9, ¿qué chisme les voy a venir a contar a ustedes hoy? Pues ninguno. Si no hay acciones, no hay que contar. Personajes. Si tengo acciones, necesito personajes que hagan las acciones o que sufran las acciones. Cronotopo. Necesito un lugar y un espacio. Bien importante, el texto narrativo sí o sí necesita tiempo y espacio, a un tiempo y lugar donde suceden. Y vamos a ir viendo a detalle cada uno de estos. Vamos a ver al narrador, los tipos de narrador que pueden existir en una historia. Vamos a ver los personajes y los tipos de personajes, cómo es que los puedo clasificar. Y vamos a ver al cronotopo, vamos a ver al tiempo y al espacio, qué tipo de tiempo puedo tener y qué tipo de espacio puedo tener. No recuerdo si esto lo habíamos visto, pero lo menciono de manera bien rápida. Y es bien importante considerar que la estructura de cualquier texto me ayuda a identificar qué tipo de texto tengo. A ver si para la próxima clase, ya que le aventajemos al texto narrativo y al texto lírico, les enseño visualmente cómo es que se ve un texto narrativo y un texto lírico. Y de entrada, por la estructura, yo ya debo de saber identificar cuál es mi texto narrativo y cuál es mi texto lírico, sin necesidad de leerlo y sin necesidad de identificar los elementos de cada uno. De forma visual, por su estructura, es posible identificar un texto narrativo de un texto lírico, de un texto dramático, que va a ser el último que veamos. Bueno, no, también vamos a ver el ensayístico. Entonces, ¿qué estructura tiene un texto narrativo y qué pasa si yo quiero contar una historia o escribir un cuento? Pues primero necesitan la introducción, que casi siempre son los primeros capítulos donde se me introduce al mundo, donde me presentan a los personajes y me cuentan un poquito de cada uno de ellos, qué es lo que está viviendo cada uno de ellos. Luego tenemos la parte del desarrollo, que es donde se muestra el conflicto. Entonces, en toda historia hay un conflicto, ¿cierto? Yo me la estaba pasando súper bien hasta que llegó el innombrable a la fiesta. Y ahí está el conflicto. Entonces, siempre hay un conflicto y ahí es en el desarrollo. Todo va bien, me presentan a los personajes, todo muy padre, muy divertido, y de la nada, pues la piedrita, ¿no? Y entonces ahí está el desarrollo. El clímax. El clímax es ese momento de máxima tensión en la historia. Entonces, ¿cómo lo puede identificar? Pues es cuando ustedes, a lo mejor, no sé si alguien aquí tiene el hábito de la lectura, pero pues vamos a estar haciendo la comparativa del hábito de la lectura con ver series y películas. Entonces, para los que leemos, pues es ese momento en donde no puedo soltar el libro. Y ya sé que son las 12 de la noche y que mañana me tengo que levantar a las 5:40 para ir a trabajar, pero un capítulo más. Y lo mismo sucede con la serie. Que ya son las 12 de la noche y terminó el capítulo, y ya sé que al día siguiente me tengo que levantar bien temprano para trabajar, pero dices, un capítulo más, necesito saber qué sucede. Es cuando sentimos esa sensación de necesito saber más. Hay partes en la historia que dices, ahorita apago la tele y no pasa nada. Mañana la puedo continuar. Pero hay puntos en la historia
donde dices, necesito saber qué va a suceder. Ese es el clímax, ese es el momento de máxima tensión. Y por último tenemos la conclusión, que es cuando sucede el desenlace. Es decir, tengo el desarrollo donde se llega al conflicto, el clímax, que es el momento de máxima tensión, pues es todas estas acciones que va haciendo el personaje principal para llegar a la conclusión, que es la solución, buena o mala, pero se deshace ese nudo que en un principio se hizo. Y entonces ahora sí, vámonos con el primer elemento, que es el narrador, ¿cierto? Entonces yo les dije que el narrador es la persona que nos cuenta la historia, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un total de 4 tipos de narrador. Que ahí nos aparecen nuestros 4 tipos de narrador. Tenemos nuestro narrador de tipo testigo, nuestro tipo omnisciente, nuestra segunda persona y nuestro protagonista. Una forma sencilla de identificarlos es, a la hora que ustedes están leyendo el texto, pues es en qué persona gramatical está escrito. Vamos a hacer un pequeño repaso de las personas gramaticales. Tenemos singular, plural. Para el singular tenemos primera, segunda y tercera persona. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Y tercera persona, él, ella, eso, esa. Y luego para el plural tenemos primera persona, que es nosotros. Segunda persona, ustedes. Y tercera persona, ellos, ellas. Entonces, cuando tengo un narrador de tipo testigo, la historia está escrita en tercera persona. Y nos dice aquí que quien me narra la historia es alguien que participó de manera indirecta. Entonces, imagínense que ustedes están ahí en su casa regando, pasa la vecina y les dice, no me vas a creer lo que acabo de ver. Fulanito y perenganita estaban en la calle dando un espectáculo. Está hablando en tercera persona. Fue testigo de lo que sucedió, pero de forma indirecta. No participé. Por eso me expreso en tercera persona. No puedo hablar desde el yo porque yo no participé. Entonces, es esa historia donde yo observo la historia, pero no participo y la cuento la historia. Luego tenemos el narrador omnisciente, que pues muchas veces el narrador que tenemos en los libros es de tipo omnisciente, donde pues también se expresa en tercera persona, pero la diferencia que voy a tener en el testigo y en el omnisciente, pues es que el testigo omite muchos detalles. ¿Por qué? Porque al ser una persona común y corriente, no conoce todo de todos. Esto quiere decir que si viene y me cuenta la vecina el conflicto que hubo allá afuera, pues no me va a saber decir los detalles. Nada más me va a decir, pues estaban gritando. Y fulanito le decía a este, perenganita le contestaba aquello. Pero el omnisciente lo representa en el narrador como como un ser, un dios, supongamos, que está arriba y conoce todo. Entonces conoce cualquier detalle, característica del personaje. Entonces es como si una persona estuviera observando desde arriba todo lo que está sucediendo. Ese es el omnisciente. Y nos dice que es ajeno a los hechos. Esto quiere decir pues que no participó, no nada, simplemente pues es esa figura que nos narra la historia. Luego tenemos el de segunda persona. Ahí ya me lo está diciendo. ¿En qué persona va a estar escrito? Segunda, desde el tú. O ustedes. Y básicamente es como si yo contara mi propia historia, pero es que el primo de un amigo, o sea, es mi historia, pero no hago referencia a que yo.
sino hablo desde una segunda persona para no evidenciar que es mi historia. Y entonces aquí nos dice que se habla de sí mismo, pero como si yo fuera una conciencia, como si una parte de mí se saliera y empezara a contar mi historia. Y entonces no es desde el yo, es tú andas haciendo esto. No es como cuando decimos el primo de un amigo. Exactamente, cuando decimos, híjole, no es que a un primo de un amigo le dio una diarrea, no sabes algo para... y tú te estás muriendo de ganas de ir al baño, ¿no? Exactamente, es cuando utilizas una segunda persona para referirte, pero estás contando tu propia historia. Y luego tenemos el último, que es el tipo protagonista, que ahora sí utilizamos la primera persona. Ahora sí cuento mi historia. Y entonces es yo esto, yo aquello, a mí me pasó esto. Y nos dice aquí que se expresa en primera persona y que es el personaje principal quien nos habla. Aquí sí es bien difícil, o bueno, no, son pocas las películas y series que conozco donde es muy notorio el narrador de primera persona, pero en los libros sí es muy evidente porque sí te das cuenta cuando una persona te está contando su propia historia. Entonces, a lo mejor de protagonista, un ejemplo que les tendría, no sé si la llegaron a ver, no es cierto, ese sería el de segunda persona. Para que entendamos un poquito el de la segunda persona. ¿Han visto Las locuras del emperador o nunca han visto esa película? ¿Sí? ¿Ya ven cómo empieza con la llama? Y empieza a decir, este soy yo. O sea, ahí es como si se hubiera salido de sí mismo y empezara a contar su historia. Entonces, ahí, importante considerar las personas gramaticales, ¿cierto? Los dos primeros van en tercera persona y el tercero va en segunda persona y el último va en primera persona. Vámonos con los personajes. Entonces, ¿qué son los personajes? Pues son seres ficticios, ¿cierto? Que quien los crea, pues el autor. Entonces, tenemos de dos opciones. Hay muchas historias que están basadas en hechos reales, ¿cierto? Entonces, ahí los personajes no son ficticios, pero en su mayoría los personajes son ficticios que el autor crea para darle sentido a su historia. Y vamos a tener diferentes formas en las que yo puedo clasificar a mis personajes dentro de una historia, que son tres. La primera forma en la que yo los puedo clasificar es por su grado de acción. Esto quiere decir por qué tanto participan en la historia. ¿Participan mucho? ¿Participan moderadamente? ¿O de plano, pues nada más pasó caminando? Luego, por su complejidad. Cuando hablamos de complejidad, acuérdense, tenemos cosas muy sencillas y cosas que se van haciendo cada vez más difíciles, y eso es algo complejo. Entonces, hay personajes que son muy fáciles de interpretar y hay personajes que son completos, que nos cuesta entender a esos personajes. Y luego vamos a tener por su actuación, que cuando hablamos de su actuación es por su actuar, si actúan bien o actúan mal. Y no me refiero de que, es un superactor, no, sino en la parte moral. ¿Es bueno o es malo? Y vamos a ir viendo cada una de estas. Entonces, la primera que tenemos es por el grado de acción, ¿cierto? Si yo quiero clasificar a mis personajes por el grado de acción, voy a tener
3 categorías. Que es mi actor principal, mi actor secundario y el terciario. Entonces, ¿qué estoy evaluando en esta clasificación? Pues qué tanto aparece en la historia mi actor principal, pues me dice que es el que va a tener mayor grado de acción en el relato. Es el que por lo regular lo voy a ver en toda la historia. Y que la trama se desenvuelve en torno a ellos. Entonces la historia es de los personajes principales, o sea, de quien me están contando la historia, ese es el personaje principal. Y nos dice que tiene mayor profundidad. Cuando hablamos de mayor profundidad, esto quiere decir que pues me presentan más a este personaje, conozco más de este personaje. Entonces vayan haciendo ustedes a lo mejor el análisis con una película y digan, a ver, tal historia, quién es el que aparece en toda la historia, y se van a dar cuenta que es el personaje del que ustedes conocen más sobre su vida, sus sentimientos, sus problemas y lo que sea. Luego tenemos los secundarios, que nos dice que el grado de acción es moderado. Esto quiere decir que sí tiene sus momentos de aparición, pero no está en toda la película. Una de sus funciones es darle apoyo al personaje principal. Lo va acompañando en sus aventuras y que contribuyen al desarrollo de la acción. Esto quiere decir a que suceda la historia, pero en menor proporción. Es decir, pues si no están, no pasa nada, porque la historia no gira en torno a ellos. Y los terciarios, pues son aquellos que su grado de acción es muy bajo y que sirven para la ambientación. Son esos personajes que tienen un papel, porque si no, entonces la historia no tendría sentido o no sería similar a lo que nos toca vivir a nosotros. Imagínense que un personaje en una historia va a una tienda y la tienda no hay personas. Pues eso no sucede, ¿cierto? Necesito un personaje que atienda la tienda para que la situación se vea más realista, pero ese personaje no tiene relevancia. Tiene 2 líneas en la historia y hasta ahí, y a menos que vuelva a ir a la tienda, no va a volver a aparecer, simplemente para dar ambientación a la situación. Y entonces, vamos a ver un ejemplo con alguna, bueno, pues agarré películas que según yo, pues a lo mejor la mayoría hemos visto. Entonces agarré la primero, para este caso, la película de La Sirenita. Entonces, es fácil identificar quiénes son los principales, ¿cierto? ¿En torno a quién gira la historia? En torno a la historia de amor de la Sirenita y el príncipe, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes van a ser mis personajes principales? Pues la Sirenita y el príncipe. Y luego tengo personajes secundarios, que también son fáciles de identificar. Tengo por ahí a los 2 primeros, al pescadito y al cangrejo, que es Flounder y Sebastián, que están cumpliendo su papel de acompañar a uno de los protagonistas a que haga todas sus aventuras, ¿cierto? Pero la historia no gira en torno a ellos, ni a sus problemas, ni a lo que quieren alcanzar, ni lo que quieren lograr en la vida. Y por otra parte tenemos a Úrsula, que también tiene un grado de acción pues moderado, que tiene cierta relevancia en la historia, pero no nos cuentan su historia, ¿cierto? Por lo tanto no puede ser un personaje principal. Y luego tenemos un ejemplo de un terciario, pues que hay una escena por ahí de una boda donde aparece un padre, ¿cierto? Un sacerdote, pero ese sacerdote nunca más apareció en la hora y media que dura la película. Tiene ahí a lo mucho 1 minuto de aparición dentro de la historia. Y que únicamente sirve para dar ambientación, porque ¿cómo voy a tener una boda sin un sacerdote?
Luego tenemos al siguiente, que son los personajes de acuerdo a su complejidad. Esto quiere decir, pues, qué tan sencillo es interpretarlos. ¿Son sencillos o son complejos? Y entonces vamos a tener dos tipos, de tipo redondo y de tipo plano. Los redondos se nos dice que son aquellos que se parecen más a nosotros. Ajá. Representan más lo que vendría siendo una persona normal. ¿Por qué? Porque me los van a describir con mayor detenimiento y a lo largo de la historia yo voy a ver varias facetas de esa persona o de ese personaje. Ajá. Yo a este personaje lo voy a conocer alegre, pero también lo voy a conocer triste, enojado, emocionado. Entonces, son esos personajes donde me muestran pues, lo que vendrá siendo una persona normal, ¿no? Nosotros en cuanto a emociones somos una montaña rusa y hoy yo puedo estar súper contento, pero mañana me sucede X cosa y ¡pum! Me voy para abajo. Por eso dicen que este tipo de personajes son más parecidos a las personas reales, ¿ah? Porque su vida es un sube y baja de emociones y por lo tanto son más complejos de comprender e interpretar qué va a suceder con ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo hace 10 minutos en la película lo vi súper contento y ahorita lo vi súper triste, los siguientes 10 minutos no sé si va a estar contento, triste, enojado, emocionado. Entonces, es difícil interpretarlos porque no se mantienen en una constante. ¿Qué es lo que sucede con los planos? Ajá. En los planos únicamente se me define un rasgo o característica. Y son estos personajes que tienden a ser aburridos. Que dices, ay, pues si no estuviera este personaje daría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en toda la película se comportó de igual manera. Y pues estos personajes no cambian ni evolucionan y son personajes muy predecibles. Es decir, ay, pues este personaje, le pase lo que le pase, siempre está contento. Entonces, aunque se le muera la mamá, yo supongo que va a estar contento porque toda la película ha estado contento. Y entonces, vámonos con un ejemplo. Y tenemos un personaje redondo. En el Rey León, pues Simba, ¿cierto? A este personaje le vemos un chorro de facetas, de niño siendo amoroso y de niño, de cachorro. De cachorro siendo ya amoroso con sus papás y puro jijiji, jajaja, soy el hijo del rey y todos me tienen que obedecer. Y luego, ¿qué pasa? Se le muere el papá y lo vemos triste, ¿cierto? Desconsolado, casi se nos muere, hasta que se encuentra a dos personajes que le dan para arriba y entonces entra el Simba donde me vale lo que suceda en el mundo. Yo soy feliz mientras tenga que comer y dónde dormir y Hakuna Matata y vamos a ir por todos lados sin que me importe nada. Y luego tenemos el Simba que medio se empieza a enamorar, ¿cierto? Y que empieza a tomar decisiones porque anda enamorado. Y luego el Simba furioso porque va y ve cómo le pegan a la mamá. Entonces nos muestran un chorro de facetas del personaje y luego tenemos pues personajes planos en la historia, donde su comportamiento en toda la película es el mismo, ¿cierto? No cambia nada, así se estén muriendo de hambre, tengan que comer lo que sea, su comportamiento siempre es el mismo. Y ya nada más nos falta una clasificación, ¿cierto? Que es de acuerdo a su actuación. Y pues, de acuerdo a su actuación, vamos a tener igual dos categorías. Lo puedo clasificar como protagonista o como antagonista.
Entonces, ¿cómo voy a identificar al protagonista? Pues es ese personaje que desea y quiere y va y busca alcanzar algo. Ajá. Veámoslo con el ejemplo que ya puse yo, la sirenita. ¿Quién desea y busca alcanzar algo? La sirenita, ¿cierto? Que es, pues, el amor del príncipe. Me dice que para lograr este objetivo, pues, requiere de algunos ayudantes. Ajá. En la película, ¿quién tiene sus ayudantes? La sirenita. Ajá. Y nos dice que es imposibilitado por un opositor. En este caso, pues el opositor sería la bruja del mar. Ajá. Y entonces el antagonista, pues es ese opositor, es esa persona que actúa con malicia y quien busca impedir al protagonista, pues alcanzar sus objetivos. Entonces, podríamos decir que podemos dividir a este como el bueno y el malo. El bueno que busca alcanzar algo, va por sus objetivos, y el malo, el que le mete las piedritas para que el bueno no alcance el objetivo. Y vámonos con un ejemplo de este tipo de clasificación, con una historia que la mayoría conocemos también. Tenemos a nuestro protagonista, Harry Potter, y nuestro antagonista, Voldemort. Que si lo hacemos con vosotros dos ejemplos, ¿quién va a ser mi protagonista en la película de La Sirenita? La Sirenita. ¿Quién va a ser mi antagonista? Úrsula. Para el Rey León, ¿quién es mi protagonista? Simba. ¿Y quién es el antagonista? El tío, ¿no? Este Scar sería el antagonista. Es malo. Vámonos con el siguiente elemento. Vamos a desmenuzarlo un poquito más, que es el cronotopo. Digamos que el cronotopo como tal es el espacio y el lugar. Vamos a empezar con el espacio. Entonces, cuando hablamos de un espacio, vamos a hablar tanto del espacio físico, que es donde los eventos suceden, las características que va a tener dicho espacio, pero todo esto que yo acabo de hablar, de la parte física del espacio, llevan a que también se cree un ambiente. Esto quiere decir que no es lo mismo que la historia suceda en la jungla que suceda en una sala. Se van a crear distintos ambientes de acuerdo a las características que tenga el lugar físico. Entonces voy a tener el lugar físico y el lugar psicológico, que el lugar psicológico es el ambiente que se crea por el lugar físico donde está sucediendo. Hablando del lugar físico, pues tenemos que es el marco concreto donde se desenvuelven los personajes. Y entonces podemos tener distintos lugares físicos como un castillo, una isla, un planeta, una casa, una recámara. ¿Qué más? ¿Qué más? Un país completo. Y hay que considerar aquí que en espacio físico también puede existir el mundo ficticio. Muchos autores crean un mundo completamente nuevo. ¿En qué historias lo podemos ver? Pues en El Señor de los Anillos. O sea, yo veo paisajes que se parecen a la vida real, ¿no? O sea, veo montañas, pero tienen un nombre específico dentro
de la lectura. ¿Verdad? En Harry Potter también, Star Wars, ¿ah? Que aunque se den planetas y galaxias, ¿verdad que los planetas y las galaxias que nos mencionan no son los que conocemos hasta el momento? Entonces, se puede desarrollar todo un mundo ficticio. Entonces, podríamos decir que es ese espacio físico donde suceden las cosas. Y luego tenemos el psicológico, que es el ambiente que se percibe en la obra. Entonces, es ese ambiente que hay alrededor de la situación y que va a acompañar a los personajes y que intensifica sus emociones. Entonces, lo que yo les decía, no es lo mismo estar en la comodidad de tu sala que estar en una jungla. Entonces, a lo mejor yo le tengo miedo a los leones, pero en mi casa, en la sala de mi casa, pues esa emoción no está intensificada, ¿cierto? Porque la probabilidad de que a mi casa llegue un león es casi nula, sino del 0%. Pero ¿qué pasa si me voy a la jungla? Pues que ese sentimiento se va, o esa emoción se va a intensificar, porque ahora sí las probabilidades de que me aparezca un león son muy altas. Entonces, en mi casa puedo estar muy tranquila, pero si me voy a la jungla, entonces la ambientación va a hacer que yo me sienta con miedo. Y aquí traigo un ejemplo, pero de forma escrita. No recuerdo cómo se llama el texto, pero dice, en toda aquella escena habla algo angustioso y en el piso un calor sofocante como si el aire estuviera estancado y podrido. Entonces, son esas características que va teniendo el espacio físico que hace que se cree un ambiente. Entonces, poniendo un ejemplo, a lo mejor ahorita lo que está pasando es que a lo mejor los que están ahorita tomando su clase desde casa, pues están bien felices sin el calorón que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Y nosotros aquí ya estamos de que ya que se acabe la clase, porque ya llevo hora y media muriéndome de calor, con el bochorno, sintiéndome pegajosa. Entonces, el ambiente que tenemos nosotros aquí no es el mismo ambiente que cada persona que tiene. Y para los que están tomando clase en su trabajo, también tengo que estar pendiente de que mi jefe no me cache aquí en el teléfono celular, o que ando tomando notas, o que... Entonces ya vimos la parte del espacio. ¿Qué nos falta del cronotopo? El tiempo, ¿cierto? Entonces toda historia, además de tener un lugar donde ocurrir, ay, perdónenme, necesitamos ubicarla en un tiempo. Y cuando hablamos de tiempo y de lugar, es bien importante que cuando ustedes estén leyendo un texto, sepan identificar el tiempo y el lugar, porque eso habla mucho de la historia y me va a ayudar a interpretarlo de mejor manera el texto. Ahorita vamos a ir viendo más o menos algunos ejemplos para que entendamos esto. Y tenemos que el tiempo puede ser